Vamos a continuar hoy nuestro Vamos a comenzar hoy nuestro tema y vamos a continuar con lo que son las fuentes del derecho tributario. Ustedes se recordarán, para los que ya han leído lo que es el Código Tributario, en el artículo 2 está precisamente cuáles son las fuentes del derecho tributario. Le pediría que lo leyéramos todos, por favor, y dice, son fuentes del ordenamiento jurídico tributario en orden de jerarquía, las disposiciones constitucionales, las leyes, los tratados, las convenciones internacionales que tienen fuerza de ley y los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo ejecutivo. Eso quiere decir que ninguna fuente que se salga de esta descripción que nos hace el artículo 2 de la Constitución, nosotros podemos considerar como fuente del derecho. Probablemente pueden ser fuente de derecho para cualquiera otra de las materias, pero concretamente para el tema tributario, nuestro código ya nos señala muy claro, muy extenso y taxativamente cuáles son las fuentes del derecho, cuáles son, y aparte de eso nos da un orden jerárquico, y ese orden jerárquico son fuentes de ordenamiento jurídico tributario y en orden de jerarquía, las disposiciones constitucionales, las leyes, los tratados y las convenciones internacionales que tengan fuerza de ley, los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo ejecutivo. O sea, ya lo tenemos taxativamente desarrollado. Y hoy precisamente nosotros vamos a ver la ley, que es muy importante. Entonces vamos a iniciar precisamente el contenido de nuestra ley. La ley, nosotros tenemos que considerarlo que dentro de nuestro derecho interno, precisamente nosotros tenemos lo que es la ley. Y eso tenemos que ser claro que la ley es muy, pero muy importante. Permítanme un minutillo que estoy buscando aquí algo en el código. Entonces sí tenemos que tener claridad en esta situación que estamos viendo. Entonces, muchos autores coinciden precisamente en cuáles son las fuentes del derecho. Y entonces aquí, sin entrar en la polémica doctrinal que tiene que ver con el concepto de fuente, las más clásicas fuentes del derecho tributario son la Constitución, la ley, los reglamentos, los acuerdos gubernativos o acuerdos entre entidades de un mismo país y los tratados internacionales, que nosotros lo tenemos plasmado de una manera muy adecuada en el artículo 2 de nuestro Código Tributario. Cuando nosotros examinamos la ley, estamos dentro del derecho interno que tiene un rango ordinario o infraconstitucional. Y si ustedes se dan cuenta, después de la Constitución de la República, la primera fuente importante es la ley. Es la fuente importante en el derecho tributario, tomando en cuenta de que sin la ley no existen tributos. Muchos consideran que es la ley, que es la fuente más importante. ¿Y por qué es que sin la ley no existen tributos? Porque ustedes se dan cuenta en el artículo 239 de la Constitución, donde está contenido el principio de legalidad, esa referencia nos hace el artículo. ¿Y qué dice? Que solamente el Congreso de la República puede aprobar los impuestos ordinarios y extraordinarios. ¿En base a qué lo va a aprobar? En base a lo que hace el Congreso de la República. Y lo que hace el Congreso de la República es decretos
en donde están contenidos los impuestos ordinarios y extraordinarios. Entonces, tomando en cuenta que sin la ley no existen los tributos, la ley es una regla de derecho emanada del Poder Legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo. Y nosotros, lógicamente, tenemos dentro de nuestra Constitución un capítulo que básicamente se refiere a la sanción y a la formación de ley. Lógicamente, es importante que nosotros sepamos esto, porque cuando nosotros hablamos de la ley, lo podemos resumir entonces como que la ley es un acto emanado del Poder Legislativo sancionado de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República. Lógicamente, entonces, cuando nosotros hablamos del principio de legalidad, hablamos de ese clásico apotegma que se denomina nullum tributum sine lege. ¿Y qué quiere decir ese nullum tributum sine lege? Que el dictado de una ley para que pueda nacer la obligación tributaria. O sea, debe de existir una ley para que nazca la obligación tributaria. La doctrina suele entender que debe tratarse de una ley formal. ¿Qué quiere decir eso de una ley formal? Una ley dictada por el Congreso, siguiendo los procedimientos respectivos. ¿Cuáles son los procedimientos respectivos? Lo que la Constitución nos señala. ¿Y cuáles son esos procedimientos? Los que están contenidos en el capítulo que habla de formación y sanción de ley, que comienzan a decir quiénes tienen iniciativa de ley y quiénes pueden dictar ese tipo de normas. De modo que una simple ley material no formal, un decreto, una resolución de un órgano recaudador, una circular, no puede tener el carácter de ley en materia tributaria. Esto que les estoy diciendo es bien, pero bien importante. De modo que una simple ley material no formal, ¿cuáles son esas simples leyes no formales? El decreto, la resolución de un órgano recaudador. ¿Quién es el órgano recaudador? En nuestro caso, la Superintendencia de Administración Tributaria. Una circular no tiene carácter de ley en materia tributaria. Sin embargo, sí tenemos que ser claros que en la actualidad se ha debilitado algunas veces el principio de legalidad. ¿Por qué razón? Porque si las leyes transgreden la letra o el espíritu de la Constitución política, el afectado puede iniciar una petición declarando la inconstitucionalidad de la ley en caso concreto. Y esto es bien, pero bien importante. Entonces, sí tenemos que tenerlo claro. Entonces, la importancia de la ley como fuente de derecho financiero está plenamente comprobado a lo largo de este trabajo, a lo largo de todo este tema. O sea, no hay ninguna duda que el derecho financiero y una parte de ella, que es el derecho tributario, tiene una importancia que reviste la ley constitucional. Tiene un papel muy importante en el derecho tributario por acatamiento del principio de legalidad, que, como se indicó, exige que todo tributo esté contenido en ley. Un momentito, vamos a ingresar, compañeros. Bueno, vamos a continuar. Permítanme que hay alguien que toca la puerta. Bueno, continuamos. Bueno, entonces, muchos autores han coincidido en que las leyes son las fuentes más importantes del derecho tributario.
y están basados, como se lo repetí al principio, en ese clásico apotegma llamado nullum tributum sine lege. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden cobrarse tributos sin que tengan una base legal. ¿Qué quiere decir? Que todos los impuestos deben de estar contenidos en una ley aprobada por el Congreso de la República. Por ello es que, si ustedes se dan cuenta, la costumbre, nadie dentro del derecho tributario la toma en cuenta. ¿Y por qué es que nadie la toma en cuenta? Porque lógicamente la costumbre no es una ley, sino la costumbre es la repetición de ciertos actos que por repetirse constituyen alguna fuente. Pero nosotros nunca podemos tomar este tipo de fuente. La costumbre no es una fuente del derecho. ¿Y por qué no es una fuente del derecho? Porque no puede cobrarse tributos que no estén basados en ley. Y aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta un parámetro de comparación que es importantísimo. ¿Cuál es ese parámetro de comparación? Que hay una gran diferencia entre el acto administrativo y el acto financiero. ¿Por qué razón? Porque el acto administrativo es discrecional, pero el acto financiero está basado en ley. O sea, el acto financiero es un acto legal. Permítanme, voy a ingresar, compañeros. Entonces, permítanme porque, a ver aquí, bueno. Entonces, no sé si, bueno, vamos a continuar. Hoy vamos a hablar de los decretos leyes. Los decretos leyes, si ustedes leyeron las fuentes, no aparecen. Pero en un momento determinado, ¿por qué nosotros hacemos referencia a los decretos leyes? Porque cuando se rompe el orden constitucional, cuando hay situaciones graves para la tranquilidad pública y no pueden decretarse leyes, no pueden decretarse, digamos, leyes ordinarias, entonces tenemos que utilizar lo que son los decretos leyes. Y nosotros sí tenemos una referencia, sí tenemos algo que nos dice que mediante el decreto ley nosotros tuvimos la primera ley del IVA. La primera vez que se cobró el impuesto del IVA en Guatemala fue producto de un decreto ley. ¿Por qué? Porque fue emanada de un gobierno de facto. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo tomemos en cuenta. O sea, no es la normalidad. La normalidad es tener una constitución. La normalidad es que las leyes emanan del Congreso de la República, pero cuando se rompe el orden constitucional, cuando hay graves actos en contra de la tranquilidad pública, y para asumir la responsabilidad se dictan disposiciones transitorias para hacer frente a esta situación. ¿Por qué es que para nosotros es importante? Para nosotros es importante, como para cualquier otro país, porque en materia tributaria han salido impuestos que han salido de estas situaciones como un decreto ley. Por regla general, las leyes devienen del Congreso de la República. Pero lógicamente, en un gobierno de facto se da la posibilidad de dictar decretos leyes en materia financiera, que son decretos de necesidad y de urgencia. Nosotros sí tenemos esto y se le ha reconocido validez a decretos leyes y a ley que son leyes dictadas por gobiernos de facto. Ahora vamos a hablar de lo que son los reglamentos, que es bien importante que lo tengamos. El reglamento, si nosotros nos vamos
a lo indicado por Fraga, que es un autor administrativista que ha estudiado este tema, el reglamento es una norma, un conjunto de normas de carácter abstracto, impersonal, que expide el Poder Ejecutivo en uso de una facultad propia. Esa facultad propia es la finalidad de facilitar la exacta observancia de las leyes expedidas por el Poder Legislativo. Y si ustedes miran nuestro Código Tributario, en este Código Tributario, cuando se miran las fuentes, en el artículo 2 dice los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo ejecutivo. O sea, ya está diciendo quién es el que dicta los reglamentos. Ya está diciendo que es un acuerdo gubernativo que tiene que dictar el poder ejecutivo. El reglamento son disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo que tienen por objeto regular la ejecución de las leyes, tienen por objeto regular el ejercicio de las facultades propias y la organización y funcionamiento administrativo. Por esto es que nosotros podemos concluir o podemos inferir que el reglamento es un instrumento de aplicación de la ley, que en derecho tributario tiene por objeto desarrollar y detallar los principios contenidos en la ley para hacer posible y práctica su aplicación. Me voy a detener aquí un momentito, solo voy a ingresar. En Guatemala ha sido práctica el anunciar en las leyes tributarias que imponen obligaciones a los contribuyentes, que será el reglamento el que las precise. Por eso es que, por ejemplo, la ley del IVA tiene su reglamento, la ley del impuesto sobre la renta tiene su reglamento, la ley de circulación de vehículos tiene su reglamento. ¿Por qué? Porque eso es muy común en el ámbito tributario. Ha sido común la existencia de reglamentos para hacer efectivas las disposiciones de leyes ordinarias. Es importante agregar que en el párrafo final del artículo 239 de nuestra Constitución se indica claramente que las disposiciones reglamentarias no podrán modificar el contenido de la ley y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Eso quiere decir que los reglamentos son disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo, que regulan, como les indiqué, que regulan la ejecución de las leyes, el ejercicio de las propias facultades y el funcionamiento administrativo. Esto es bien, pero bien importante. Que algunas leyes impositivas necesitan de un reglamento que emite el Poder Ejecutivo para precisamente poder entender el contenido señalado en la ley. Y esto lo tenemos que tener claramente establecido. Hoy vamos a hablar de lo que son los tratados internacionales. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, en lo que ingreso a los compañeros. Si ustedes se dan cuenta, los tratados internacionales es precisamente otra
otra ley de las cuales hace referencia el artículo 2 de nuestro Código Tributario. Habla de los tratados internacionales. Y los tratados internacionales, por debajo de la Constitución, se encuentran en los contratos internacionales válidamente cobrados una vez publicados. Y esto, lógicamente, sí lo tenemos que tener claro. Si ustedes se dan cuenta, el artículo 2 del Código dice: tratados y convenciones internacionales que tengan fuerza de ley. O sea, le está poniendo un requisito, fuerza de ley. Si alguien levantó ahí la mano, disculpe. ¿Alguien puso su micrófono? ¿Quiere hablar? Bueno. Actualmente, tanto los tratados como los convenios internacionales son pactos que tienen una singular importancia. Y ustedes preguntarán, ¿y cuál es esa importancia? Evitar la doble y la múltiple tributación, con el objeto de tener mecanismos de colaboración en aspectos tributarios que muchas veces terminan con procesos penales. Esa es una de las, digamos, lo que se quiere hacer a través de los tratados y convenios internacionales. Pero también lo que se desea es crear distintas formas de integración económica que entrañen la necesidad de concretar soluciones uniformes para todos los países que tengan relación con los gravámenes. Y lógicamente, aquí había un gran problema porque se habla del Pacto de San José, que fue aprobado en San José de Costa Rica, por eso se llama el Pacto de San José, en donde derivaba de su sola inclusión o efectividad a través de las normas tributarias. Entonces, esto sí definitivamente es muy importante. O sea que los tratados internacionales son los convenios, son los acuerdos que se dan entre estados acerca de cuestiones diplomáticas, de cuestiones políticas, de cuestiones económicas, de culturales u otras de interés para las partes, toda vez que con ello los estados signatarios crean normas jurídicas de observancia general en los respectivos países, constituyendo una fuente formal, al ser aprobados, de derecho. Y cada día esto cobra mucha importancia. ¿Por qué cobra importancia? Porque lo que se busca también son las distintas formas de integración económica. Esas formas de integración económica que traen la necesidad de concretar soluciones uniformes que tienen que ver con los distintos gravámenes existentes. Los tratados pueden llegar a constituirse en leyes ordinarias y, en consecuencia, convertirse en fuentes directas del derecho tributario. Me voy a detener un momentito para darle aquí ingreso. La clasificación fundamental de los tratados internacionales, de los convenios entre países, es la que distingue los convenios bilaterales, que son realizados entre dos estados, pero también hay convenios multilaterales en los que intervienen más de dos países. En ambos casos es posible que se dé o que se añada
una cláusula de adhesión, en virtud de la cual nuevos estados pueden unirse a los estados que han firmado anteriormente dichos tratados. Su finalidad básica es evitar la doble y la múltiple tributación, pero también tienen, como les indiqué, otra finalidad, y la finalidad es crear distintas formas de integración económica que traigan la necesidad de concretar soluciones uniformes de acuerdo a los distintos gravámenes que se cobran en distintos países. Y les puse, por ejemplo, el Pacto de San José, que fue aprobado en San José de Costa Rica en el año de 1984, que era muy importante y a la cual se fueron adhiriendo un montón de países. Esto, lógicamente, es lo que nosotros tenemos que tener claramente establecido. Yo sé que ustedes habrán oído otras fuentes del derecho. Yo sé que ustedes han oído la costumbre, han oído la jurisprudencia, han oído la doctrina. Pero lógicamente la costumbre no puede generar obligación tributaria alguna. Ni para ella se puede aplicar sanciones conforme al principio de legalidad. En cuanto a la jurisprudencia y a la doctrina, todos sabemos, todos entendemos que son manifestaciones de interpretación de leyes por los órganos jurisdiccionales y por los autores respectivamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo debemos nosotros analizar esto? En estos casos, la fuente queda reducida a la ley, lo cual, lógicamente, deben de haber criterios jurisdiccionales que signifique la interpretación de las distintas leyes. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta que nuestra Constitución es muy taxativa. Nuestra Constitución es taxativa y tenemos una ley ordinaria que es nuestro Código Tributario. Permítanme, voy a ver aquí. Lógicamente, tenemos nuestro Código Tributario que en el artículo 2 ya nos está diciendo cuáles son las fuentes. Y de esas fuentes ya no debemos de ir a buscar, más, sino que debemos de ser observadores del artículo 2 de nuestra Constitución y al artículo 2 de nuestro Código Tributario, que es el decreto 6-91. El artículo 2 dice que se establecen como fuentes del derecho, fuentes del ordenamiento jurídico tributario en orden de jerarquía. Nos está diciendo cuál tiene más importancia y menos importancia. La mayor importancia la tienen las disposiciones constitucionales. ¿Dónde están las disposiciones constitucionales? En la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Por qué es que nosotros tenemos una Constitución Política de la República de Guatemala? Precisamente porque en ese normativo queremos organizar jurídica y políticamente el Estado. Permítanme aquí. Alguien tocó y ahora ya se fue. Entonces, eso es importante, no se les olvide. En derecho tributario tenemos que aplicar el artículo 2 del Código Tributario, que es importante. ¿Cuáles son entonces? Dice, como fuentes del derecho del ordenamiento jurídico tributario en orden de jerarquía. Tenemos las disposiciones constitucionales, las leyes, los tratados, las convenciones internacionales que tengan fuerza de ley, los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo ejecutivo. Entonces, esas precisamente son las fuentes de derecho. Ya no nos vamos a ir a buscar más. ¿Por qué? Porque nuestra aplicación del Código Tributario nos dice que estas precisamente son las fuentes del derecho tributario.
Hoy vamos a comenzar a ver lo que es el artículo 4 de la Constitución. Perdón, el capítulo 4 de nuestro programa, que es y está formado por la interpretación y la integración de leyes tributarias. Pero antes de seguir con este tema, vamos a hablar del laboratorio que ustedes tienen que trabajar este fin de semana. Me imagino que ya todos se dieron cuenta que en el chat les envié el laboratorio. Bueno, ¿qué tiene que hacer ahora con el laboratorio? Con el laboratorio yo les pediría que ustedes sigan el siguiente orden. Lean primero los 120 artículos. No es que solo 120 artículos vayamos a leer de nuestro código tributario. Lo que pasa es que del 120 en adelante es la parte de los procedimientos. Ahí está el procedimiento administrativo, habla sobre el contencioso administrativo en materia tributaria y de ahí nos habla del económico coactivo. Entonces, eso no nos interesa para ahorita, sino nos va a interesar prácticamente en los últimos puntos del programa. Entonces, ¿qué quiero yo? Yo lo que quiero es que ustedes primero lean la ley, después impriman el laboratorio que se les mandó y lo trabajen a mano, llenen a mano. Por favor, no utilicen lápiz, porque cuando ya yo lo bajo y lo imprimo, el lápiz está demasiado tenue y nos cuesta un poquito poder entender las respuestas. Entonces, por favor, hagan un submedio borrador primero y ya de ahí lo pasan con lapicero para que tengan las respuestas correctas. El Código Tributario y la Constitución son dos fuentes del derecho que son muy importantes. O sea, si ustedes quieren saber cuál es la parte de aplicación en el derecho tributario, definitivamente tienen que leer el Código Tributario, que es el que va a regir todos los procedimientos en materia tributaria. Entonces, ¿qué hacen con el laboratorio? Porque hay algunos que se están preguntando, ¿lo mandamos? No, no lo manda, lo guarda ya hecho. Le pido, cada vez que le mandemos un laboratorio, trabájelo en esa semana. ¿Por qué razón? Porque yo ya cuando vamos terminando para el segundo examen final regularmente, yo les digo, por favor, ya el lunes me mandan el laboratorio y ya el tiempo que tienen es muy limitado y no les va a dar tiempo a volver a trabajar los laboratorios si no lo han hecho. Entonces, lleven un orden para que ustedes puedan hacerlo. Luego, en un archivo, toditos los laboratorios juntos, ya no lo van a mandar a un correo que nosotros le vamos a decir para poder calificarle los 10 puntos prácticos en cuanto a los laboratorios. No sé si hay alguna duda, todo ha quedado claro o quieren hacer alguna pregunta sobre los laboratorios. Si no hay preguntas, entonces ya estamos claros y ustedes ya saben cómo es el asunto. Bueno, quiero pedirles también que lean el artículo 4 y 5 de la Constitución, perdón, del Código Tributario. ¿Qué dice el artículo 4? A ver, todos con nuestro Código Tributario. Dice, principios aplicables a su interpretación. Y luego dice, integración analógica. Y en el artículo 6 dice, en los casos de falta, obscuridad, ambigüedad o insuficiencia de una ley, se resolverá conforme a las disposiciones del artículo 4. Entonces, de aquí a ustedes les surge la idea, bueno, ¿y cuándo se da la integración e interpretación de la ley? ¿Cuándo tengo que yo aplicar ese artículo 5? Eso se da cuando la ley cuando la ley es obscura, cuando la ley no es clara, cuando la ley es ambigua,
o cuando la ley es insuficiente. Entonces, cuando se dan estos fenómenos, se resolverá conforme a las disposiciones del artículo 4. ¿Cuáles son esas disposiciones? Que voy a aplicar, en primer lugar, la Constitución Política de la República. Luego voy a aplicar el contenido del Código Tributario. Luego voy a aplicar las leyes tributarias específicas. Ejemplo de una ley tributaria específica, la ley del impuesto al valor agregado IVA o la ley del impuesto sobre la renta o la ley del impuesto único sobre inmuebles. Y luego, lógicamente, si ya aquí no está, yo no logro aclarar estas faltas de claridad, ¿qué es lo que yo voy a aplicar? Bueno, lo que yo voy a aplicar son la ley del organismo judicial. Aquí también hay algo que dice, sin embargo, dice, por aplicación analógica no pueden instituirse sujetos pasivos tributarios, no puede crearse, no puede modificarse o suprimirse obligaciones, no pueden exenciones, exoneraciones, descuentos, deducciones u otros beneficios. O sea, ¿por qué? Porque el artículo 239 dice que los impuestos ordinarios y extraordinarios deben de estar contenidos en una ley. Entonces, la ley debe decir quién es el sujeto activo, el sujeto pasivo, quién es el que tiene que pagar el impuesto. Pero, por ejemplo, nosotros miramos que la ley de circulación de vehículos dice quién es el propietario, dice esa ley. Pero a mí se me ocurrió que en lugar de propietario puede ser el que me alquila a mí el vehículo. Yo no puedo, por analogía, hacer eso. ¿Por qué? Porque debe de estar contenido en la ley. ¿Qué es lo que yo no puedo hacer por analogía? No puedo instituir sujetos pasivos, no puedo crear, modificar o suprimir obligaciones, no puedo crear, modificar o suprimir exenciones, no puede crear, modificar o suprimir exoneraciones, no puedo crear, modificar o suprimir descuentos, deducciones u otros beneficios, ni infracciones o sanciones tributarias. Entonces, ese precisamente es lo que vamos a comenzar a ver con el tema de la integración en la interpretación. Entonces, la primera pregunta es, ¿y cuándo es que yo interpreto o cuándo yo es que integro la ley? Cuando la norma que voy a aplicar no es clara, no es precisa, sino por el contrario, es obscura y es ambigua. Y entonces ese artículo 4 y 5 de la integración y la interpretación me da el camino que tengo que continuar. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si no es así, nos vamos a quedar hoy por aquí y vamos a seguir el jueves de la semana entrante. Vamos a hacer el laboratorio y vamos a continuar con la integración y la interpretación. Para los que tienen retrasada, saben que el sábado a las 5 de la tarde es el examen, si fueran tan amables. Entonces, les pediría, por favor, que si son tan amables. Les voy a mandar por aquí. Quiero decirles de una vez que solo un examen va a haber, porque como son tan pocos, no vale la pena hacer 2 exámenes. Entonces, solo va a aparecer en la sección A, va a estar el de la A y la B. Ahí les mandé cuál es la contraseña para que puedan ingresar al examen. LLZ-COZM. Ahí va a estar el examen para las 2 secciones. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Aquí estoy a su disposición. Sí, Luis Gerardo. Sí, Classroom, efectivamente. Ahí va a ser el examen, en Classroom, sí. Feliz noche, Gerardo. Que Dios los bendiga. Si ya no tienen ninguna duda, cuídense mucho y nos vemos el martes, si son tan amables, ya con el laboratorio.